descubrimiento de los rayos X es el preludio de lo que será el desarrollo tecnológico de la medicina científica en el siglo XX. En la última década del siglo XIX, era impensable que una luz invisible al ojo humano pudiese atravesar estructuras sólidas para observar sus componentes internos y conseguir una fotografía del estado de estos. Así se realizaba el sueño largamente anhelado por los médicos de poder ver dentro de un cuerpo vivo sin necesidad de cortarlo y abrirlo. El 28 de diciembre de 1895, el profesor Wilhelm Conrad Röntgen, ingeniero mecánico y físico alemán, presentó ante la Sociedad de Ciencias Médicas en la Universidad de Würzburg su trabajo titulado Sobre una nueva especie de rayos, que trata sobre sus observaciones acerca de lo que él llamó los rayos incógnita o rayos X, porque no sabían qué eran. El aparato de rayos X de Röntgen estaba compuesto por una batería de 16 a 20 voltios, una bobina de inducción de Ruhmkorff parecida a las bobinas de encendido de los autos que elevaba la tensión a decenas de miles de voltios, un interruptor, un tubo de Crookes, una placa de platino que formaba un ángulo con él y una pantalla fluorescente. En aquella memorable sesión, Röntgen tomó una radiografía del anatomista von Kolliker con su anillo, similar a la que había realizado a su esposa Bertha Röntgen. Los días 6 y 7 de enero de 1896 se daba a conocer este trabajo en los diarios de Berlín, Hamburgo, Viena, y el trabajo de Röntgen se publicaría en las revistas científicas The Lancet y Nature. La noticia de este prodigioso y admirable descubrimiento se esparció como reguero de pólvora en unos cuantos meses, primero en Alemania, luego en Europa y finalmente en el mundo entero. Los aparatos de Röntgen se empezaron a vender y a usar en hospitales de todo el mundo antes de terminar el siglo XIX. Su descubrimiento lo hizo merecedor al primer premio Nobel de Física en 1901. Tal fue la difusión de este notable hecho que, estando en Alemania, don Luis Espinosa y Cuevas, ingeniero graduado en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y dueño de una cuantiosa fortuna, hombre muy culto y entusiasta de los progresos técnicos, adquirió una máquina de Röntgen que llevó a su ciudad natal a principios de 1896, solo unos meses después de que la hubiera presentado Röntgen en Alemania. En agosto de 1896, el ingeniero Gilberto Crespo y Martínez anuncia que los profesores Fernando Ferrari y Roberto Joffre habían obtenido con el aparato de Röntgen imágenes de la mano del Dr. Joffre, unas píldoras en el interior de una caja, la grafita de un lápiz y los cerillos encerrados en la misma. El doctor Tobías Núñez utilizó por primera vez la radiografía con fines diagnósticos en el Hospital Juárez de la Ciudad de México en 1896. En la Escuela Nacional de Medicina de México, Amador Zafra, alumno de la escuela y prácticamente médico militar, explica en su tesis de grado las diferentes aplicaciones de los rayos X en la clínica. En San Luis Potosí se desarrolló ampliamente la radiología. El doctor Antonio F. López examinó la falta de movimiento en el codo del niño Gabriel. El doctor Antonio F. López, gracias al aparato de Espinosa y Cuevas, localiza unas balas incrustadas en la garganta del doctor González Amezcua. Daniel García, médico oaxaqueño, Javier Espinosa y Cuevas, médico y hermano del ingeniero, y José María Quijano, lograron con el fluoroscopio de Edison visualizar completamente el sistema arterial al inyectar en el brazo amputado de un cadáver yeso calcinado en el arco palmar superficial. El doctor Daniel García publicó su investigación en El Progreso Médico. Este hecho constituye la primera noticia de una angiografía en territorio mexicano y el inicio de la utilización de medios de contraste para opacificar estructuras que de otra manera no serían visibles. La radiología se extendió por todo el país. Los primeros aparatos llegaron a diferentes estados. El 10 de mayo de 1899 se publica en la Revista de Mérida una radiografía de la mano del profesor D. Pablo Pinto Pérez, tomada por el doctor Teodosio S. Pérez Peniche. En Puebla, el doctor Gustavo O'Farrill Seoane trajo de París un aparato de rayos X para efectuar el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Y en 1906 se monta un gabinete de física en el Colegio del Estado de Puebla. En Guadalajara, Jalisco, el doctor Enrique González Camarena efectúa las primeras radiografías de una mano.
Alrededor de 1908, en León, Guanajuato, el doctor Cornelio Lirios instala el primer laboratorio de rayos X. Después de varios años de estar laborando con los rayos X sin protección, le tuvieron que amputar en 1925 algunos dedos de la mano dañados por los rayos X. En 1928, el doctor Salvador Ruano Robles fue pionero de la radiología en Michoacán, con el aparato de rayos X marca LIF, completo con tubos y accesorios. Un médico, Tobías Núñez, consigue un tubito y lo empieza a trabajar en el Hospital Juárez en 1898. Y un alumno suyo, Armando Zafra, hace su tesis recepcional, profesional, justamente sobre los rayos X, en ese mismo año. Entonces, ese es el gran pionero médico ya en la Ciudad de México. Tobías Núñez con su alumno Armando Zafra. Hospital Juárez es el centro. Pero, segunda situación, se está empezando la construcción final del Hospital General de México y el doctor Eduardo Lisiaga, que tenía una mentalidad brillante, también captó la importancia de los rayos X, se pone de acuerdo con otro médico, Roberto Jofre, y a Roberto Jofre le estaba interesando la electricidad. Además del doctor Jofre, se desempeñaron como radiólogos en la Ciudad de México los doctores Manuel Subieta Franco, Julián Villarreal y don Vicente Pérez de la Vega. El doctor Julián Villarreal trabajó la radioterapia superficial, radiografías y fluoroscopías con los modernos aparatos de marca Snook que trajo de Nueva York. El doctor Vicente Pérez de la Vega fue el primer radiólogo y radioterapeuta de la Escuela Médico Militar. Los médicos empezaron a darse cuenta de la utilidad de este método para el diagnóstico de sus enfermos y se empezaron a hacer cada vez más radiografías de los huesos por accidentes, golpes, del tórax, radiografías que hoy llamamos simples, es decir, que no llevan ninguna sustancia de contraste. Así es que cuando se abre el primer hospital moderno en la Ciudad de México, el Hospital General, en 1905, se equipa con una máquina de rayos X. Una máquina de rayos X no era como estas que vemos acá, era un tubo con una bobina que le traía corriente, era muy sencillo, sin embargo ya era útil. Al ser inaugurado el 5 de febrero de 1905, el Hospital General de México contaba con un grupo de médicos con alto nivel académico y con un excelente equipo de laboratorio y gabinete, equipo que fue comprado por el doctor Roberto Jofre en París. El aparato de Röntgen tuvo una gran aceptación en México. En cada hospital y sanatorio privado existió un aparato de rayos X para complementar el diagnóstico médico. La cátedra de Física e Historia Natural, en donde se agregan todos los términos y todas las materias relacionadas con los rayos X. Esto es, los tubos de Geiser, el aparato de Ruhmkorff y la aplicabilidad de los rayos X a la física. Se incluye dentro del temario en el año de 1898, o sea, a 2 años de haberse recibido la noticia, ya para que fuera como parte, para que fuera materia dentro de esta cátedra. Se sabe que la cátedra estuvo impartida durante 5 años y en el año de 1905 se retira. Durante la Revolución se frenó el desarrollo del país y el de los adelantos científicos. Aún así, entre 1914 y 1918 se efectuaban radiografías como la hecha a un enfermo herido de bala que aparece en la tesis del doctor Fernando Sandoval de la Escuela Nacional de Medicina.
En el Hospital General, en 1922, el doctor Escalona integra al tratamiento del cáncer el bromuro de radio. Para el año de 1927, se había dado tratamiento a 664 enfermos. En el área de rayos X, el doctor Gastón Melo introduce los estudios radiológicos en serie en el pabellón de gastroenterología. En 1926, bajo la presidencia del doctor Manuel F. Madrazo, se funda la Sociedad Mexicana de Electroradiología. Esta sociedad publicó la primera revista de radiología en México, que se llamó Boletín de la Sociedad Mexicana de Electroradiografía. El médico español Mariano García Somonte, con estudios de electroradiografía y cáncer en la Pitié en París, Francia, se incorpora al Sanatorio Moderno en la Ciudad de México en 1924, a invitación del doctor Manuel Alemán. Durante su estancia de 10 años en la capital del país, García Somonte fue jefe de radiología de la Beneficencia Española y del Departamento de Radiología del Hospital General. Ahí inauguró la sección de terapia en el Departamento de Rayos X para el servicio de cancerología. En 1934 se muda a Monterrey, donde trabajó 4 años en un hospital público y luego inauguró el gabinete Röntgen Curie, el cual se dedicó a la radiología clínica, tratamiento del cáncer, radioterapia profunda, electroterapia, electrocoagulación y electrodiagnóstico con corrientes galvánicas. En la década de los 30, se estableció en el Hospital General de México el servicio de gastroenterología. Como jefe del servicio, Abraham Ayala González instauró la sistematización de los estudios radiológicos del aparato digestivo, las series esófago-gastroduodenal, colecistografía y el estudio del colon por método de Fisher. En 1934, el doctor Carlos Coqui reorganizó el servicio de radiología y fisioterapia. Hubo en los años siguientes una gran actividad en el servicio de radiología. Fueron pioneros en el estudio de colecistografía por método endovenoso el doctor Teófilo Couturier Rey, de coloptosis el doctor Rodolfo Solís, histerosalpingografía el doctor Joaquín Correa, y las primeras arteriografías fueron hechas por Horacio Salce y Mariano Vázquez. Se empezaron a practicar mamografías y mielografías con el nuevo compuesto llamado lipiodol. Dentro del Hospital General, se utilizó por primera vez en México un aparato portátil de rayos X en el pabellón Dr. Gastón Melo. Poco a poco se fueron introduciendo los medios de contraste como aire, oxígeno, dióxido de carbono, calcio, fósforo, los de sulfato de bario y soluciones yodadas. Para ese entonces se realizaban exploraciones de todo el cuerpo a través de los medios radiográficos, tanto en consultorios, sanatorios privados, como en el Hospital General de México. Allí, el doctor Ignacio Chávez instaló un pequeño gabinete en el nuevo pabellón de cardiología, en donde se llevaron a cabo estudios radioscópicos y radiológicos del corazón y los grandes vasos. Los doctores Aquilino Villanueva y Alejandro von Lichtenberg, en urología, efectuaron las primeras urografías excretoras en el país. Todo esto a fines de los años 20 e inicios de los 30. En las nuevas instituciones creadas en la siguiente década, se incluyeron siempre gabinetes de radiología provistos de los mejores equipos disponibles en esa época. En el Hospital Infantil, inaugurado en 1943, Eugenio Toussaint desarrolló la radiología por muchos años. Lo mismo sucede en el Instituto de Cardiología con Arno Dorbecker, que data de 1944, y con el Hospital de Enfermedades de la Nutrición de 1946, con Francisco Basols, Adán Pitol y José Manuel Falomir. En 1950, el doctor Alejandro Celis, junto con el radiólogo Narno Dorbecker, lograron opacificar las cavidades cardíacas y establecer el diagnóstico angiocardiográfico de los tumores mediastinales. El mismo doctor Celis y la doctora María Elena Villalobos opacificaron la circulación hepática inyectando medio de contraste en la vena umbilical. Esto es un equipo estándar de hoy día, pero los equipos de radiología también han evolucionado muchísimo. Y hay máquinas que son dedicadas para la radiología de la cabeza o para el intestino. Hay una gran variedad de productos opacos para opacificar las venas. Y en México se habían dado unos hechos relevantes en el Hospital Militar, por ejemplo, donde se hizo tal vez la primera opacificación de las arterias coronarias.
se hizo una punción de la aorta y se opacificaron por primera vez en el mundo las arterias coronarias. En 1946, un grupo de 20 radiólogos formaron nuevamente la Sociedad Mexicana de Radiología y Fisioterapia. Su lema fue el célebre aforismo del radiólogo francés René A. Gutmann: nada de radiología sin clínica, ni nada de clínica sin radiología. Ese mismo año se funda la Escuela de Ayudantes Prácticos de Radiología y se editó la Revista Mexicana de Radiología y Fisioterapia. La especialidad se llamaba radiología, pero en los años 60-70 empieza el ultrasonido. Después, unos años después, la tomografía computada y la resonancia magnética. Entonces fue evolucionando. Y esto es por lo que cambió el término de especialidad de radiología a especialidad de radiología e imagen. Un hospital como el Hospital General de México, como el Centro Médico, como el Hospital 20 de Noviembre, están perfectamente equipados y con equipo moderno y pues de alta resolución. El hombre más notable en esto es el doctor Madrazo, quien viaja mucho y va a los congresos y conoce a mucha gente, a tal grado que en el año 52 organiza en México un congreso, el cuarto Congreso Interamericano de Radiología, congreso que trae a una gran cantidad de gentes. Y pocos años después, el 56, si me acuerdo bien, hace el Congreso Internacional. Congreso Internacional que reúne a 7,000 médicos de todo el mundo que hacían radiología. Entonces la radiología mexicana ya tiene una cara hacia el mundo, hacia el exterior. En 1974 se creó la Federación Mexicana de Radiología e Imagen. El doctor Manuel Madrazo fue presidente de este Congreso Internacional de Radiología. En la década de los 70 se organiza el Consejo Mexicano de Radiología. Su función es examinar a los médicos especialistas y extenderles, junto con la Academia Nacional de Medicina, el certificado que acredita sus conocimientos en esta materia. El Colegio Nacional de Médicos Especialistas en Radiología e Imagen AC estuvo integrado por 32 especialistas certificados por el Consejo y autorizados por cédula. Su órgano de difusión es la revista Anales de Radiología México. En 1995, los radiólogos y profesionales de la industria radiológica celebraron el primer centenario del descubrimiento de los rayos X por Röntgen. La Federación Mexicana de Radiología e Imagen, en colaboración con el Museo de la Medicina Mexicana de la Facultad de Medicina de la UNAM, organizaron una exposición permanente de diferentes instrumentos radiológicos. Estos instrumentos se encuentran expuestos en el Palacio de Medicina, que albergó a la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México hasta 1956, y es ahora el Museo de la Medicina Mexicana y sede del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina de la Facultad de Medicina de la UNAM. También se inauguró la sala que reproduce el gabinete de radiología que montó el doctor Carlos Coqui a principios de la década de los 40 y que funcionó hasta el año de 1994. En 1967, el físico nuclear Alan Cormack y el ingeniero Godfrey Hounsfield revolucionaron el campo de la radiología al inventar la tomografía axial computarizada, TAC. Por este invento, recibieron el Premio Nobel en Fisiología o Medicina de 1979. La tomografía computada es un método muy interesante que fue introducido al mundo del diagnóstico por el profesor Hounsfield. Él, el año 1972, presentó una revolucionaria tecnología
que incluía un tubo de rayos X que hacía un recorrido a través del eje transversal del cuerpo. Esa información era enviada a unos detectores que transformaban esa energía en algoritmos de números binarios y a su vez en imágenes digitales. Esa fue una innovación que, por cierto, fue financiada por EMI, la empresa EMI, que en ese entonces los representantes máximos de la empresa EMI eran los Beatles. Puede decirse pues que los Beatles son realmente los individuos que financiaron el desarrollo de la tomografía computada. La tomografía axial computarizada reemplazó a la placa radiográfica por señales eléctricas que se transmiten a una computadora para formar una imagen de puntos en una pantalla de televisión. La radiología en la actualidad se conoce con el nombre de imagenología, porque además de los rayos X convencionales, que son ampliamente conocidos por todos, ahora engloba otros métodos de imagen que no usan únicamente radiación ionizante. Esos métodos de imagen son el ultrasonido, la tomografía computada, la resonancia magnética y los más recientes métodos que unen la medicina nuclear con la radiología, que son el PET-CT, el PET de mama y muy recientemente la resonancia magnética con PET. El doctor Rubén Bañuelos Vallejo instaló el primer gabinete de imagenología en Guadalajara con equipos de rayos X telecomandada, la primera reveladora automática en los años 60, y en mayo de 1975, el primer equipo de tomografía axial computarizada de cráneo en América Latina. Los primeros tomógrafos axiales para cuerpo fueron instalados en el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Subirán, tomógrafo computarizado de un corte en 1982 y un resonador magnético de 1.5 Tesla en 1996. Al reconstruirse en 1989 el Hospital Juárez, que se derrumbó como consecuencia del terrible terremoto de 1985, se le dotó de equipo de punta. Entre 1993 y 2003 se realizaron más de 261,000 estudios en el servicio de radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Cancerología. También en la década de los 70 se incorpora la tomografía por emisión de positrones PET al radiodiagnóstico. Con esta técnica de medicina nuclear, se obtienen imágenes de la distribución en vivo de radiofármacos y se capturan imágenes moleculares, que son un valioso complemento de la información anatómica que proporciona la tomografía axial computarizada, TAC. El PET se difundió en el mundo durante la década de los 90. Desde el 2002, implementaron en el Instituto de Nutrición el archivo y comunicación de imágenes, el cual tenía como objetivo digitalizar todas las imágenes radiológicas con un método computarizado. Se convirtió en el primer servicio hospitalario libre de placas. En la actualidad, en pleno siglo XXI, la radiología ha derivado en diversos métodos de captación de imágenes que constituyen herramientas diagnósticas y de tratamiento. El futuro es muy prometedor. El futuro de la enseñanza en la imagenología es volver un poquito al pasado. Decirle al actual estudiante en imagenología que debe volver a la ética básica de la medicina, que la tecnología lo puede llevar un poquito a perderse y a dejar de ver el humanismo verdadero, el contacto con el paciente, la empatía, que nunca se debe olvidar, que debe ser la mira fundamental del médico, y tal vez yo creo que esa es una de las tareas fundamentales hoy en día.